¿Qué tal amigas y amigos? ¿Cómo están? El día de hoy quiero platicarles acerca de esta portada del 2025 de la revista The Economist. Esa portada se hizo hace poquito, hace unos meses antes de culminar el año, y es lo que va a suceder para ellos en el 2025. Como quien dice, los personajes más importantes, lo que puede haber en economía, en cuestiones de climas, etc. Y quiero platicarles porque en el 2024, cuando se hace la portada del 2024, pero se hace en el 2023, obviamente, aparece la silueta de Claudia Sheinbaum como protagonista importante en el 2024. Obviamente todos sabemos, pues ganó. Asimismo vemos que en la portada aparecen otras cuestiones también trascendentales a nivel geopolítico y mundial que también sucedieron. Por ejemplo, el enfrentamiento y el acercamiento de Putin con Zelensky, donde Zelensky quiere más armas, Putin quiere la paz, o Xi Jinping con Biden, donde Biden y Xi Jinping se están peleando en cuestiones de la minería y la élite, los empresarios, están viendo pues, hacia dónde nos vamos, qué tipo de pensamiento está optando la población, la masa. Y estos puntos son importantes y todo sucedió en el 2024, en este año. Pues ahora The Economist dice, bueno, en ese próximo 2025 esto es lo que va a suceder. Todo esto es un juego, si se fijan. De hecho, esto es un juego literalmente, se llama Mahjong. Es un juego de formación de tortuga y aparecen las piezas importantes. ¿Qué es el juego de Mahjong? Es un juego chino donde se forman tipo una pirámide y en el centro superior, en la parte superior, existe una ficha que bloquea otras fichas abajo. Para que puedas desbloquear la ficha superior tienes que encontrar una ficha semejante, similar, para que se pueda desbloquear lo que hay abajo de esa ficha que está tapando. Y así sucesivamente puedas ir destapando otras fichas para poder acceder a otras oportunidades. Por ejemplo, aquí es la ficha roja, o sea, verde, destapa la verde, la azul con la azul, o sea, tiene que coincidir. Pues bueno, en este juego de The Economist, la parte principal es Donald Trump, es el principal punto, es el eje, es el centro. Asimismo observamos los ejes cardinales norte, sur, oriente y poniente, donde también existen fichas sueltas que están tapando otras fichas abajo. En el lado norte vemos a Saturno. Saturno en este 2025 va a tener mucha importancia, muy relevante. Asimismo Saturno, pues los que son místicos saben que en la astrología es también importante. Por ejemplo, en la astronomía vamos a ver que los anillos van a desaparecer, casi serán invisibles debido a la orientación del planeta. Por su inclinación en el 2025 se van a ver como que no se ven. En cuestión de astrología, en el 2025 en mayo entrará Saturno en Aries, algo que no ocurre desde hace 25 años. Y hace más de 25 años hubo muchos cambios muy importantes, por ejemplo la clonación de la oveja Dolly, también hubo microchip, en México hubo devaluaciones, en cuestiones de baja de petróleos, hubo guerra económica y hubo muchos cambios. ¿Y por qué? Porque Saturno es el gran maestro y el gran maestro simboliza los límites, el tiempo y la ley. Entonces este año 2025 va a estar, como quien dice, pues enfocado a cuestiones rigurosas. Y sí, lo vamos a ver. Donald Trump va a poner presión en aranceles, en cuestiones de decisiones, en cuestiones de presiones, en cuestión de la ley en Estados Unidos para que otras empresas se regresen a su país y dejen a un lado a China. Entonces vamos a ver esos cambios muy drásticos y son tiempos de decisiones también para la élite. Por eso vemos que en el norte está Saturno, que está tapando una ficha abajo, que puede ser Nueva York, y también vemos al Sol en el lado izquierdo y a Xi Jinping en el lado derecho. En cuestión del Sol, vamos a ver que el Sol en este año también está en sus máximos, en el clímax solar, y posiblemente pueda haber cuestiones de apagones de luz. Las auroras boreales también se van a ver más al sur y esto va a traer con ello problemas en las telecomunicaciones.
En el lado derecho vemos a Xi Jinping con un rostro medio desencajado de que, bueno, me tengo que aguantar todo este año para ver cómo se acomodan las cosas, porque soy segurísimo que Donald Trump va a presionar a muchas empresas que están en China para que se regresen a Estados Unidos o a Europa y dejar un poco solo a China para que China, con su propia economía, pues empiece a desarrollar su propia moneda digital también. Por eso es que vemos abajo de Xi Jinping lo que son algoritmos de unos y ceros, y a un lado también vemos lo que son cuestiones de chip. ¿Por qué? Porque va a ser China enfocada más a su propia moneda digital y a cómo desarrollar la inteligencia artificial. Y en el lado izquierdo vemos al Sol, que como ya comentamos, estará en su máximo solar, lo que significa que se espera que haya actividades solares y auroras visibles en el sur. Y en el centro vemos la ciudad, que está tapada, que está bloqueada por la ficha del Sol y por la ficha de Saturno. Y esto nos indica que ya sea que se van a ver las auroras o va a haber alguna radiación que va a hacer que se vea o haya afectaciones a las telecomunicaciones. Esa ciudad, no sé, se asemeja a Nueva York posiblemente. Bueno, ¿qué más podemos ver aquí alrededor? Más abajo vemos otras fichas que son muros, que son como explosiones, o es el mismo Sol. Hay una sonda que se lanzó en el Sol y posiblemente nos vayan a traer muy buenos datos acerca por qué en el exterior es caliente y en el interior es un poco más frío. Y en el lado sur vemos a esta gran novelista, escritora, Jane Austen, y también luchadora social, que cumple 250 años desde el nacimiento. Y vemos que atrás de ella hay dos fichas, una que es una barda, o sea, como un muro, y más abajo también viene lo que es como una explosión, ¿no? Y al lado derecho vemos un puño levantado. Pues bien, ¿de qué trata las novelas de Jane Austen? Tratan normalmente del amor, del matrimonio, la amistad, la familia, la educación de la mujer y las relaciones sociales de la clase media y alta de la época. También explora las dificultades de la independencia femenina de la época. Estamos hablando de la época, o sea, clase media y alta de la época. El amor, el matrimonio, la amistad, la familia de la época. Y ahora en estos momentos, en esta época, ¿en qué nos levantaríamos o en qué se levantaría la población? Igualmente en cuestiones de la lucha. Y esa lucha, pues es la lucha femenina, la lucha de la sociedad, en cuestiones de la opresión del gobierno. Y si se destapan las fichas y empiezan a la lucha, empiezan a derribar lo que son los muros que están atrás. Entonces este año es igual. Yo creo que va a haber países como Panamá, Estados Unidos, México, mismo Rusia, Inglaterra, Francia, posiblemente en España no creo, pero sí en otros países, Turquía, Medio Oriente, donde la clase social media alta va a empezar a luchar, porque en sí la clase media alta es la que da muchos trabajos, y si no dan trabajos, pues ellos no crecen y no crece el pueblo. Asimismo vemos en el lado oriente a Vladimir Putin, que ya tiene 25 años en el poder. Obviamente en el 2008 no se pudo reelegir y asumió la presidencia Dmitry, pero él es el que llevaba el control. Pero ya tiene 25 años y casualmente hablan de Saturno, que entra al signo de Aries, que hace 25 años no pasaban cuestiones. Saturno, que es rígido, que es la ley, que es la tenacidad y el orden. Esto me da a que quieren hundir o desaparecer a Vladimir Putin. Por eso es que abajo de Putin se encuentra un muro, como que lo quieren hacer chiquito. Si se fijan en la misma foto, él se ve como que preocupado, como que con esa mirada de quiero atacar o no atacar, pero sí se ve disminuido. A un lado de Putin, al lado izquierdo, se ve un texto en rojo y abajo de ese texto se ve como que humo. Entonces
de acuerdo a la información que obtuve, pues sobre todo voy a platicar de qué se trata. Arriba de ese texto rojo se ve lo que es la cuestión nuclear y a un lado pues un misil. Abajo en ese texto rojo les comentaba, según información que obtuve, que estuve ahí checando, dice que es una carta que dice: los que han respondido a la fe, si fueron miembros del rey, de los señores, del señor, serán llevados, tomados a otro lugar cuando llegue el momento. ¿Qué momento? No sabemos. Pero si se fijan, está el puño levantado y abajo está este humo, ¿no? Como una explosión o algo que se puede vislumbrar, y está en el lado de Vladimir Putin. Y todo eso nos da a entender que lo están presionando para que él presione el botón. Y si presiona el botón, la misma ciudadanía se va a ir en contra de Putin, los mismos ciudadanos rusos, y lo van a quitar. ¿Por qué? Porque hace 25 años que empezó su gobierno y está en la época de Saturno, que son los cambios drásticos, las leyes, el dinamismo y toda esa cuestión que va a hacer que exista una transformación radical para el presidente Vladimir Putin. Del lado izquierdo, el lado poniente, está el continente americano como una ficha importante, como algo trascendental, pero debajo están cuestiones de cerca, cuestiones de muros también, y se ubica cerca de Ursula von der Leyen, que es la presidenta de la Comisión Europea, y está muy cerca también del ojo tipo nuclear, de esa figura nuclear, por lo cual si hubiese o pasara algo en América en cuestión nuclear, pues entonces la Comisión Europea va a hacer, como quien dice, va a llegar al rescate de América para poder enfrentar a quien cometa algunas cuestiones contra el continente americano. En el lado sur-oeste también vemos una flecha, un repunte económico. Ese repunte económico está tocando, o está por encima de varias fichas. La ficha de un muro, la ficha de una sonrisa medio coqueta, medio que me salí con la mía, de una explosión, y también de algo que se está derramando o de alguna selva. Si se fijan, se ve como que la cara de algún changuito. No hablo de Zelensky, sino hablo de algo que se observa ahí también, como algo de una cara, como una selva, como un león, un felino. Bueno, la sonrisa que se observa al lado derecho, yo sugiero que puede ser de George Soros. ¿Por qué? Porque esta misma sonrisa tiene que ver con la filantropía del movimiento feminista o del movimiento progresista, y que toca este muro, y que también toca la ficha de Jane Austen, luchadora social feminista. O de lo contrario, puede ser de este personaje que es Elon Musk, que está repuntando su economía, su dinero en cuestiones de la tecnología, de los autos eléctricos y también de la exploración espacial. Ahora vemos que por debajo de esas fichas principales hay otras fichas que son no secundarias, sino que también son importantes, pero que son relevantes siempre y cuando se destapen las fichas principales. Por ejemplo, vemos a Ursula von der Leyen, que es la presidenta de la Comisión Europea, que ella a su vez está cubriendo 4 fichas del juego de este 2025, de este juego chino. Y una de esas fichas es uno que a muchos los asusta, que es el símbolo nuclear, que se utiliza desde 1946. Ese símbolo nuclear, ¿qué quiere decir? Hay de dos cosas. La uno es que se van a crear fuentes nucleares para que se pueda mover los autos eléctricos. O sea, ¿por qué? Porque los autos eléctricos consumen mucha electricidad. Vamos a crear nuevamente fuentes nucleares para que tengamos solvencia energética. O vamos a unirnos los europeos o la OTAN para que podamos ya pues bloquear a Vladimir Putin y ahuyentarlo con nuestras cuestiones nucleares también que tenemos en nuestro alcance. Asimismo vemos una reja de malla ciclónica y vemos un muro de ladrillo, el cual nos habla de bloqueos también económicos. Y abajo de Úrsula se ve una urna ya quebrada, ya como que a punto de estrellarse. Bueno, ya es estrellada, a punto de romperse. Y esto simboliza que lamentablemente la democracia
está cayendo. Porque seamos sinceros, aquí en Latinoamérica vemos que los europeos, los ciudadanos de a pie, la clase baja, clase media, clase alta, pues son rehenes de sus políticos y los están llevando al matadero en cuestión de alguna guerra o algún conflicto también energético, algún conflicto también, cuestión social, económica, y no se levantan. Pero ahí está la solución. La urna quiere decir que se está estrellando la democracia y esto hace que las clases medias altas, como decía bien esa Janet Austen en sus novelas, se empiecen a levantar. Y aquí en esa ficha tenemos a Zelensky, presidente de Ucrania, el cual es en segundo nivel. El primer nivel pues es Saturno, es Donald Trump, es América Latina, es Putin, es la novelista Janet Austen, la economía, la lucha. Y en un segundo orden, pues ya acabamos de hablar también de Úrsula, de la urna, acabamos de hablar de otras cuestiones, y le toca también a Zelensky, que va a ser un comodín nada más. O sea, se le va a dar menos dinero, va a estar teniendo su fábrica de drones para poder atacar a Putin, pero va a ser más irrelevante también su movimiento. Solamente va a ser como que un comodín para poder presionar a Putin por medio de Europa. Eso es lo que yo observo que es lo más relevante. Y del lado noreste se encuentra Xi Jinping. Es una ficha sola, de hecho se ve un poco raro porque en todo el juego es la única ficha que se encuentra como que muy aislada, como que muy chiquita, sola. De hecho la cara del chino del chino Xi Jinping se encuentra un poco sola, triste, como que decepcionada, como que desencajada, como bueno, ya las cosas ya pasaron. Pero él está tocando dos fichas. Una ficha que es el código binario y otra ficha que es una especie de llamas o de cuestiones así solares. Y a un lado tenemos también lo que es la tecnología, que es los chips. Y esto nos da a entender de que va a estar ligado su mundo más aislado. O sea, China en este 2025 siento que lo van a estar aislando con bloqueos, con aranceles o con hostigamientos. También vemos que un poco más abajo de Xi Jinping nos encontramos con un reloj de arena lleno y que apenas empieza a caer. A un lado se encuentra un ojo y estos están tapando lo que es el microchip, lo que es el código binario y lo que es un muro de ladrillo. Por lo cual considero que puede ser que estamos a tiempo o se está descubriendo algún nuevo microchip de nueva tecnología para la inteligencia artificial, o que apenas empezamos a desarrollar esta era y hay que observarla correctamente. O puede también, si se fijan más abajo, está el planeta Tierra del lado de África, de Europa, Medio Oriente, Asia y Australia, y a un lado viene una inyección, o que apenas está surgiendo una nueva cepa que puede en el 2025 se puede desarrollar con más prontitud. También puede ser que abajo está la cuestión nuclear y puede haber radioactividad y hay que ponerse inyecciones para que no se sufra con este mal de la radioactividad por cuestiones atómicas. Y otra ficha también muy importante es la ficha que está abajo del sol a un lado de la ciudad, que es como una Y. Y no es el yuan, sino que es el símbolo del yunque. El yunque es el nombre de una organización secreta paramilitar ultracatólica y de extrema derecha de origen mexicano de alcance nacional e internacional, normalmente ubicado en México y en España. Pues resulta que el movimiento pro familia y pro vida le pide al yunque que se muestre como es y deje de actuar en secreto. Y el yunque a su vez quiere entrarle al poder, que quiere crear un partido político en el 2025 para competir por las próximas elecciones del 2026 y también del 2030, ¿verdad? Sí, 2030.
Entonces, ese partido político que se va a formar de ultraderecha es similar a lo que es el partido de Milei, es similar un poquito a lo de Bukele, también es muy similar a la ultraderecha de Meloni de Italia, también un poco a Donald Trump. Es como que una capirotada, es un rompecabezas de varios. Y si se fijan muy bien ustedes, la lucha social que viene al fondo de lo que es la portada de The Economist habla de esa lucha social que fue liderada por Janet Austen en sus novelas y que defendía lo que es el movimiento de la mujer, de la feminidad, pero también de las clases sociales medias y altas. Porque Janet Austen, esta novelista, pues nació en una zona privilegiada, obviamente una familia privilegiada, y ella decía que las autoridades en aquel entonces pues oprimían a la clase social media y alta y no los dejaban progresar. ¿Y qué está pasando actualmente? Que muchos gobiernos que son como que progresistas o socialistas, comunistas o como quieras llamarlo, pues están viendo los intereses de esas clases sociales medias y altas, se sienten oprimidas, o los conservadores o los pro vida o la pro familia se sienten como que abandonadas o aisladas. Entonces en este año va a surgir este movimiento, y ese movimiento va a surgir con algún partido político. Por eso es que tenemos que ver las fichas. Esta ficha del puño de Janet Austen va muy ligada con el yunque y con otros sectores también. Pues buenos amigos, pues yo creo que sería un pequeño resumen de todo lo que nos depara en el 2025. En pocas palabras, esto es un juego. Y recuerde que nosotros somos solamente peones en el ajedrez. Y nosotros somos los primeros que vamos a tener que enfrentarnos al sistema, a las decisiones políticas, a las decisiones económicas, a las decisiones de tecnología y ahora a las decisiones de los movimientos sociales que van a liderar ese 2025 las élites. No nos toca más que seguir trabajando y ser felices.